Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Alberto Martínez y bienvenidos a mi canal. Aquí estamos en otro vídeo más, en el resumen de los torneos de esta semana, el México Open, el Magical Kenya Open y el International Series de Oman. Son los torneos que se han jugado este fin de semana. Este fin de semana creo que va a haber un vídeo más cortito porque no he podido ver ninguno de los tres torneos. Entonces el juego no voy a poder comentarlo porque, bueno, hay semanas que se tienen más complicadas y esta no he podido ver ningún día de torneo de ninguno de los tres circuitos. Pero aún así vamos a comentar los resultados de la jornada, que hay algunas cositas que comentar y que viene bien que sepáis. Y vamos a empezar por el México Open, que lo acabó ganando Jake Knapp, con un -19, que lo tengo aquí apuntado. La verdad que, según he estado viendo, hizo una segunda y una tercera vuelta espectaculares. En la segunda jornada hizo 7 birdies, pero es que en la tercera hizo 11 birdies, que me parece una auténtica barbaridad. 11 birdies. Es verdad que después hizo también 3 bogies, con lo que le acabó quedando un -9, pero es que aún así esas dos jornadas le sirvieron para llevarse el campeonato, porque en la última, la jornada del domingo, hizo 2 birdies y 2 bogies, que se acabó resumiendo en quedar al par del campo, pero aún así le sacó 2 golpes al segundo clasificado, que fue Valimaki, con un -17, haciendo al par del campo en la última jornada. La verdad que me parece una barbaridad. Entonces, mucho mérito para Jake Knapp, que, según he estado mirando cuando he mirado los resultados en el Open de Phoenix, también hizo más o menos buen resultado. Creo que quedó octavo. Nunca había escuchado hablar de él y no lo había seguido, pero bueno, está bien tener también un ojo puesto en golfistas así más desconocidos, que, como hablamos en el vídeo que subí haciendo un resumen, comentando los torneos que había esta semana, que para quien no lo sepa, sube esos vídeos en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Comenté que el México Open muchos golfistas no lo jugaban por dar descanso un poco y mirar pensando en el Master Augusta, que se juega en un mes, el primer grande de la temporada. Entonces muchos golfistas importantes dejan este torneo un poco más de lado. Entonces vemos caras nuevas y otros jugadores que a lo mejor en torneos más que van más golfistas, pues no lo podemos seguir tanto. Entonces Jake Knapp, uno de ellos, ganador con -19, y el defensor del título, que lo comentamos también, era Tony Finau, y quedó en la posición número 13 con un -11. No fue de sus peores resultados, pero es verdad que se esperaba un poquito más de él, sobre todo por el hecho de lo que comentamos, que no había golfistas jugando en este torneo con mucho más renombre o con mucho más peso. Entonces se esperaba un poquito más del americano. Después también comentar, que lo comentamos, era el primer torneo que jugaba Jorge Campillo, el español, con la tarjeta del PGA, el primer torneo organizado por el PGA. De verdad que ya jugó otros en el que el PGA era coorganizador, y también torneos que coorganizaba el PGA, pero organizado por el PGA era el primero que jugaba Jorge Campillo con la tarjeta del PGA Tour. Así que hizo un -10 y quedó en 19ª posición, que no está nada mal para su primer torneo y para esa presión que es jugar en un campo tan importante. Así que esa buena noticia. Y también, pasando por los españoles, vamos a hablar del Magical Kenya Open, que aunque lo ganó Van Driel con un -14, el holandés. Hablando de los golfistas españoles, Nacho Elvira quedó segundo con un -12, así que también buenas noticias para él. Esperemos que pueda llegar su victoria en el circuito esta temporada. Y después, en el cuarta posición, Adriano Tegui y Manu Elvira, ambos empatados con un -11. Así que entre los 5 primeros, 3 españoles, así que súper buena noticia esta semana en el DP World Tour, en el Magical Kenya Open. Así que esperemos que ellos tres, que también hay algunos más españoles por abajo, esperemos que podamos verlos ganando dentro de poco. Y por último, me queda comentar, que lo comentamos también en el momento de comentar los torneos de esta semana, el International Series de Oman, en el que también dijimos que se apuntaron muchos jugadores del Leaf para prepararse así para el Leaf Jeddah, que llega esta semana. También lo comentaremos en Instagram, TikTok, que obviamente tendremos puesto un ojo. Se apuntaron muchos jugadores del Leaf, como bien digo, y la verdad que dominaron los jugadores del equipo de Torque, del equipo de Joaquín Niemann. Ganó Carlos Ortiz, el mexicano, con un -19, y segundo quedó Joaquín Niemann con -14. Y después Mito Pereira, tercero empatado con -13. Así que 3 jugadores del equipo Torque dominando el International Series de Oman, en el que hemos visto no solo a jugadores de Torque, sino a jugadores de otros muchos equipos del Leaf, ya buscando la preparación para
para esa reanudación del Leaf, ese Leaf Jeddah que ya llega esta semana, este fin de semana, que también lo tendremos y lo comentaremos en Instagram y en TikTok cuando hablemos de los torneos de esta semana y de lo que hay que tener puesto un ojo. Así que este vídeo se ha quedado un poquito más corto porque, como bien digo, no he podido ver el juego de ninguno de los jugadores, pero bueno, está bien hacer una recopilación, un resumen de los golfistas que han ganado este fin de semana y la alegría de poder comentar buenos resultados de los golfistas españoles. Como bien digo, si has llegado a este punto del vídeo, muchas gracias, que agradezco que hayas podido llegar aquí y que te guste mi contenido, y no dejes, como bien he dicho durante el vídeo, de seguirme en Instagram y en TikTok, en el que subo contenido diferente hablando antes de los torneos y de las cosas que hay que tener en cuenta. Y nada, espero que me puedas seguir por ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.